Por un tiempo hemos estado ya aprendiendo en esta serie de mensajes acerca del pecado. Vimos su definición bíblica, lo que la palabra de Dios enseña acerca del pecado. Bueno, básicamente las palabras que se tradujeron a nuestro idioma en ese sentido. Y veíamos un poco acerca de eso. Entendemos que el pecado básicamente es una infracción contra Dios, contra su palabra, y es una ofensa a Dios. Veíamos también, así, de manera de introducción, sus características también. Eso estuvimos por un tiempo mirando, hermanos, a las características acerca del pecado. En el día de hoy vamos a comenzar, hermanos, a mirar lo que muchos todavía no logran entender. Muchos, incluso cristianos, hermanos, no entendemos que el pecado tiene consecuencias. El pecado, hermanos, tiene consecuencias, y de eso es lo que vamos a estar mirando en el día de hoy. El pecado, como hemos visto, se presenta en la vida del hombre como algo deleitoso, ¿sí? Y de hecho trae un placer, como vimos, pero es un placer temporal en la vida del ser humano. Es un placer temporal que Moisés, el siervo de Dios, tuvo que decidir y escoger entre obedecer a Dios y hacer lo que Dios le había pedido hacer, o disfrutar de los deleites temporales del pecado en Egipto. Egipto, que es una representación en la Biblia del mundo, y Faraón, por supuesto, es una representación de Satanás, que esclaviza al pueblo de Dios, que estaba siendo esclavizado en el país de Egipto. Y Moisés es un tipo del Señor Jesucristo, que básicamente lo que hizo fue libertar al pueblo de Dios. Entonces, hermano Jimmy, ¿se me puede ayudar aquí, por favor? ¿A qué baterías, hermano? Me ayuda, por favor. Entonces, Moisés lo que hizo fue básicamente, déjeme apagarlo, seguir la orden de Dios y liberar a sí mismo al pueblo de Israel. Es un tipo de Cristo. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque ¿por qué, pastor? Bueno, porque el Señor Jesucristo nos dio libertad a nosotros de la esclavitud del pecado, en el cual nosotros estábamos en otro tiempo, como veíamos la semana pasada, el pecado que obedecíamos y por lo tanto éramos esclavos. Pero habiendo conocido al Señor Jesucristo, ya no somos esclavos, ya no, la puerta se abrió, las cadenas se rompieron, el cepo fue roto, ya soy libre, y ahora soy libre para vivir para Dios. Entonces, eso es lo que el Señor Jesucristo hizo, y en una representación años atrás, Moisés había dado libertad al pueblo de Israel, que estaba en Egipto siendo un esclavo por Faraón, que es una representación otra vez de Satanás, que los tenía esclavos allí en Egipto, en el mundo. Y, hermanos, llegó Moisés, siguiendo la orden de Dios, les dio libertad. Los dirigió hacia la tierra prometida, y ya no eran esclavos, ahora eran libres. Ahora ya no estaban sirviendo al mundo, ya no estaban sirviendo a Satanás, al faraón, ahora estaban sirviendo a Dios. De hecho, cuando Moisés se presenta ante el faraón, Moisés siempre le decía al faraón, y bueno, de parte de Dios decía: deja ir a mi pueblo para que me sirva, Entonces, ahí, hermanos, miramos y podemos ver que Dios nos da libertad a nosotros, así como se la dio a ellos, para que sirvieran a Dios. Como veíamos la semana pasada. La semana pasada miramos, hermanos, que usted y yo fuimos hechos libres para servir al Señor, para vivir para Dios. Entonces, eso es lo que básicamente ocurrió en aquel tiempo. Entonces, Moisés, hermanos, tuvo que escoger entre, como dice el escritor de Hebreos, escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hermanos, el pecado trae deleites, trae placer, pero quiero que entienda y se grabe eso en su mente, en su corazón: es temporal. No va a ser para siempre. El deleite, el placer, el gozo, todas las características que el pecado pueda traer, hermanos, en su vida, en cuanto a deleites y a placer, hermanos, es temporal. No es para siempre. Usted puede que esté muy bien por un tiempo, usted puede que le va a ir muy bien por algún tiempo, pero pronto llegará el día, como dice el escritor de Moisés en el libro de Deuteronomio, en el libro de Números. Él dijo: tarde o temprano, básicamente, a su tiempo, su pie resbalará. A su tiempo, hermanos, llegará la consecuencia de haber elegido pecar. A su tiempo, hermanos, llegará la consecuencia de haber pecado, de haber obedecido y seguido el pecado.
Entonces trae un placer, hermanos, a la vida del ser humano. Sin embargo, hermanos, ese placer es temporal. Y también, hermanos, sus consecuencias son trágicas. Sus consecuencias son trágicas para aquellos que los practican. Las consecuencias del pecado, hermanos, son trágicas. Ya vimos que el pecado es transgredir la ley de Dios, y esta ley, hermanos, se transgrede a través de practicar cosas que la Biblia condena. Esta ley de Dios que se llama la palabra de Dios, que se llama la Biblia, que muchos conocemos, hermanos, se transgrede, se desobedece a la medida en que nosotros hacemos cosas que este libro dice claramente que no se debe hacer, o que por lo menos el creyente no debe hacer. Porque si usted es un creyente, hermanos, usted debe vivir para Dios. Eso es lo que veíamos. Entonces, a lo largo de las Escrituras, hermanos, se nos detallan estos pecados. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, versículo 19, Gálatas capítulo 5, versículo 19, dice allí el versículo 19 de Gálatas: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, dice pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, dice herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En el libro de Corintios, el mismo apóstol Pablo nos presenta otra lista. Ahí en 1 de Corintios capítulo 6, versículo 9 y 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En el libro de Proverbios, hermanos, se nos presentan otra lista, otros aspectos de 6 cosas, para ser más específico, que Jehová aborrece. Allí leemos en el versículo 16 del capítulo 6, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. Una de las cosas que Dios aborrece, hermanos, es la discordia entre hermanos. Entiéndase, discordia entre hermanos, entre los hermanos de la iglesia. Entiende, hermano, que cuando usted no está bien con un hermano suyo en Cristo, usted está desagradando a Dios. Porque esa es una de las cosas que Él aborrece. A propósito, la mentira Dios aborrece. En el libro de Apocalipsis se nos da otra lista, hermanos, que nos menciona, dice: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Dice: mas los perros estarán afuera, y todo aquel que ama y hace mentira. Entonces, hermanos, como factor común, uno puede ver a través de casi toda la Escritura que la primera consecuencia de practicar el pecado es la condenación eterna. Lo veíamos en la escuela dominical. Por causa del pecado, hermanos, a nosotros y el hombre va a ser condenado a la eternidad sin Dios. Por causa del pecado, hermanos, está la condenación eterna. Pero vamos a ver, hermanos, en detalle en qué consisten las consecuencias del pecado. Hermanos, el pecado tiene consecuencias terribles en esta vida y en la venidera. Quiero que cuando usted salga de aquí en el día de hoy, en su corazón se quede grabada la verdad de la palabra de Dios, que el pecado tiene consecuencias aquí y en la vida que viene. No solo me separa de Dios, hay consecuencias que a veces, hermanos, y muchas veces tenemos que sufrir las consecuencias de haber elegido pecar. Por eso, lo primero que vamos a ver, hermanos, en relación a esto, es que el pecado cosecha el mismo mal para nuestro perjuicio. En otras palabras, lo que usted siembra, eso es lo que usted va a cosechar. El pecado, hermanos, nos producirá un fruto de acuerdo a lo que sembramos. Si sembramos, y eso es lo que vamos a ver, pastor, ¿de dónde usted está sacando esa idea, hermanos? La palabra de Dios.
Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, hermanos, el que practica el pecado debe entender, debe estar seguro que cosechará corrupción y destrucción que lo conducirán al fracaso total de su vida, de su familia, de su hogar, de su esposa, de su esposo, de sus hijos. Y por supuesto, debe estar seguro que va a sufrir consecuencias. Aquí en este pasaje, hermanos, se nos enseña que nadie puede escapar de esta ley espiritual. Que lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Esa ley espiritual, hermanos, lo vemos en una realidad en la ley natural. En la ley natural, si usted siembra maíz, usted va a esperar maíz. Correcto. Usted no se va a sentar y va a esperar que salgan los topochos, o los ajíes, o los chiles, lo que sea. Usted sembró maíz, eso es lo que va a recoger. No nos sentamos a esperar una cosecha diferente. Lo mismo es verdad, hermanos, en lo espiritual. Usted siembra para el espíritu, te va a cosechar para el espíritu. Usted siembra para la carne, no espere resultados diferentes. Lo que sembró vas a cosechar. Eso es lo que se está diciendo, hermanos. En la palabra de Dios, por supuesto, hermanos, tenemos ejemplos. Tenemos algunos ejemplos que no vamos a ver los pasajes por razón del tiempo, hermanos. Quiero aprovechar el tiempo, pero si usted ha leído la Biblia, a lo mejor me va a seguir en lo que vamos a ver. Pero Jacob, ¿verdad? Sabemos Jacob, hijo de Isaac, Isaac, hijo de Abraham. Abraham, el varón de Dios que llamó desde Ur de los Caldeos y lo llevó hacia la tierra de Canaán y le dijo, todo eso te daré. Y le dijo, mira las estrellas del cielo, la arena del mar, a tu descendencia daré esa tierra. Tu descendencia será como la multitud de las estrellas, como la multitud de las arenas del mar. Las cuentas no puedo, Señor. Así va a ser tu descendencia. Luego, este hombre, ¿verdad? Ya sabemos la historia, tuvo un hijo, se llamó Isaac. Isaac tuvo otro hijo, dos hijos. Uno se llamó Esaú y otro se llamó Jacob. Y estos dos, que eran mellizos, dice la palabra de Dios, venían peleándose ahí en el vientre de la madre. Dice la Biblia que cuando Esaú salió primero, Jacob lo tenía agarrado del pie. Tremendo. Y ahí estaban peleando. Quería uno salir primero que el otro. La verdad es que nos enseña la palabra de Dios es que el mayor iba a servir al menor. Y bueno, ya tenemos la historia. Jacob, hermano, más adelante engañó a su padre haciéndose pasar por su hermano Esaú para que éste lo bendijera. Pero después de eso, cosechó exactamente lo mismo que él había hecho, ya que él sufrió por las mentiras de su suegro Labán, que un día, ¿verdad?, llegó allá a la casa de su suegro y vio a Raquel, una mujer hermosa, le gustó, ¿verdad? Allí la Biblia dice que era hermosa, y Jacob, ¿verdad?, se enamoró de Raquel y le dijo a su suegro, y su suegro le dijo, mira, trabájame 7 años y yo te voy a dar a Raquel. Y bueno, Jacob se esforzó y comenzó a trabajar 7 años. Cumplidos los 7 años, Labán le dio a Lea. Lo engañó. Y luego, ¿verdad? ¿Por qué me engañaste? ¿Quieres? Mira, y él le dijo, no está bien que primero se case la menor, primero es la mayor. Trabájame otros 7 años y te doy a Raquel. Y Jacob, ¿verdad? Como la amaba, trabajó otros 7 años y ahí le dio a Raquel. Pero luego, hermanos, vemos que Jacob sufrió por 20 años en la casa de Labán, su suegro. Labán, su suegro, le había cambiado el salario muchas veces. Tanto que cuando él se iba a despedir, Jacob le dice, mira, si Dios no hubiese estado conmigo, yo no sé qué hubiera pasado. Y más adelante en la historia, hermanos, vemos que Jacob continúa cosechando lo que él había sembrado. Porque más adelante en la historia se nos dice que un día los hijos de Jacob se pusieron de acuerdo en matar a su hermano menor, José. Uno que tenía unos sueños raros, uno que soñaba en el que él estaba un día en el trono y todos nosotros íbamos a estar de rodillas adorándole. Y por envidia, dice la palabra de Dios, y recelo de él porque su padre lo amaba, dice la Biblia que intentaron matarlo.
Luego venían unos compradores de esclavos de Egipto y ellos se lo vendieron. Y cuando llegaron a la casa de su papá, le dijeron, papá, a Jacob, tu hijo, el que amas, ha muerto. ¿Sabes que vinieron unos animales del campo y se lo devoraron? ¿Qué estoy diciendo? Que lo engañaron. Terminó cosechando, hermanos, lo mismo que él había sembrado. Y si usted, hermanos, ha leído la palabra de Dios, se da cuenta que Abraham mintió, Isaac lo hizo, José también, Jacob también. Lo que siembra, cosecha. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Y usted lo puede ver también en la vida de David. David, un hombre que ya sabemos la historia, miró a una mujer, se acostó con ella. Luego, ¿verdad?, trató de hacer un plan para que no se descubriera, se descubrió. Y luego, hermanos, vemos a un hombre que era abuelo de Betsabé, que estaba herido por lo que él había hecho. Esperó tanto para vengarse. Un día Absalón, su hijo, el hijo de David, se rebeló contra David. Y empezó a hacer un reino paralelo. Y Aitofel se fue con Absalón. Y en el momento en el que le va a dar un consejo y le dice, mira, ve y acuéstate con todas las concubinas de tu padre, en donde todo el pueblo lo vea. Y Absalón lo hizo. Y hermanos, más adelante seguimos viendo las consecuencias del pecado de David, porque vemos que su hijo, uno de sus hijos, violó sexualmente a una de sus hermanas. Si tener David, hermanos, la pureza moral de poder decir, de poder enseñar, de poder corregir a sus hijos, porque él sabía, hermanos, que él no podía mirar a sus hijos a la cara y decir, lo que has hecho está mal, lo que hiciste está mal, porque todo el mundo sabía lo que David había hecho. El pecado cobra bien feo, hermanos. Bien feo. Y eso es un ejemplo, hermanos, claro de cómo se cumple la ley de siembra cosechas. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. El pecado, hermanos, traerá consecuencias que no queremos. Y si de verdad, hermanos, no queremos sufrir esas consecuencias, entonces lo mejor es que salgamos de aquí en el día de hoy y digamos, voy a dejar el pecado. Porque no está jugando. Porque el pecado es algo serio. El pecado es tan serio que puso al Señor Jesucristo en la cruz a morir por los pecados. Si no queremos, hermanos, sufrir estas consecuencias, entonces será mejor que atendamos la palabra de Dios. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Pero qué implica la palabra de Dios? ¿Cuál es el imperativo, pastor? Huye de la fornicación. Fíjense, hermanos, se lo he mencionado. Dios nos dice que resistamos al diablo, que Él va a huir de nosotros, que nos sometamos a Él y Él va a huir, que ahí estamos batallando y resistiendo a Satanás. Pero cuando es pecado sexual, Él no dice resiste, Él dice huye. Qué bendición. Porque nadie puede resistir eso. Si usted es un hombre, usted no puede resistir. Si usted es una mujer, no resista, huya de la fornicación. Huye de la idolatría. Si usted, hermanos, de verdad no quiere sufrir las consecuencias del pecado, será mejor que usted huya de la idolatría. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Ya no vienen a la iglesia, ya no oran en sus casas, ya no tienen una comunión con Dios, ya no leen la Biblia, ya no oran diariamente. Ya, verdad, las cosas de Dios pasó a un plano secundario. Ya es si me queda tiempo, ya es si, verdad, ahí cuando pueda, pastor. Se extraviaron de la fe, el cual codiciando algunos. Y fueron, dice, traspasados a muchos dolores. No es el billete en sí, es el amor al billete. Porque no está mal el billete. Es el amor al billete. Ninguno dijo el Señor Jesucristo, puede servir a dos señores. No puede servir al Moloch, el Dios del dinero, y a mí.
Porque vas a amar a uno y vas a aborrecer al otro. Pero no puedes servir a dos. Tienes que mojarte, ¿verdad? Tienes que decidirte. Dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. Hermanos, si usted no quiere ser traspasado a muchos dolores, a muchos sufrimientos, será mejor que usted decida huir del pecado. Porque el pecado va a producir un dolor. El pecado, ¿verdad? De momento huele bien, sabe bien. Estamos allí disfrutando aparentemente como el oso, lamiendo y lamiendo, pero luego, hermanos, esa estaca del pecado está oculta la verdad del pecado y comienza a hacernos daños a nosotros mismos. Comienza a producir un dolor. Y si no quiero ser traspasado a muchos dolores, hombre de Dios, huye de esas cosas. Huye del pecado. Hermanos, si no quieres ser traspasado a muchos dolores, será mejor que volvamos a Dios. Será mejor que empecemos a arar la tierra. Y será mejor que empecemos a hacer barbecho entre la tierra. Empecemos a quitar las cosas que nos estorban van a estorbar en esa cosecha. Empecemos a quitar los espinos, las piedras y todas las cosas, ¿verdad?, de este mundo que a veces están allí y no nos dejan sembrar y recibir una buena cosecha. Y empecemos a hacer ese barbecho y abramos el canal y empecemos a servir y a sembrar en lo espiritual. Hacer las cosas que agradan a Dios para cosechar bendición de Dios. Será mejor, hermanos, que siembre para lo espiritual. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Mas el ocuparse del espíritu es vida y paz. Hermanos, la verdad, y lo siguiente que vamos a ver es, la verdad, hermanos, es que el pecado destruye a quienes lo practican. El pecado no solamente, hermanos, me devuelve lo que yo sembré. Es como el boomerang, ¿verdad? Usted lo lanzó y siempre va a regresar al que lo lanzó. Siempre. No solo hace eso, sino que destruye a los que lo practican. El pecado destruye, hermanos, la vida de aquellos que lo practican. Uno lo puede ver casi en todos y en todas las prácticas pecaminosas que existen en el día de hoy. Por ejemplo, y no vamos a ver todos, por supuesto, a razón del tiempo, pero vemos en Proverbios, allí se nos advierte, hermanos, que el creyente debe alejarse del pecado del alcohol. Porque eso mismo, hermanos, que provoca deleite temporal, al mismo tiempo, como vimos anteriormente, nos va a esclavizar y nos va a destruir. Mire lo que dice la palabra de Dios. Proverbios capítulo 23. Ahora sí vaya conmigo a la Biblia, Proverbios capítulo 23. El pecado destruye. El pecado destruye a los que lo practican. Proverbios capítulo 23, versículo 29. Dice la palabra de Dios. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino. Para los que van buscando la mistura. Dice, no mires al vino cuando rojea. Cuando se resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá. Y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Hermanos, se entra suavemente. Pero dice la palabra de Dios, al fin
al final, como serpiente, morderá. Y como veneno dará dolor. El pecado, hermanos, del alcohol es un pecado terrible. Tiene un historial de vergüenza. Y vamos a ver un poco acerca de ese historial de vergüenza del pecado. El perforador de pozos Andrew Poultier de Francia, él apostó entre un grupo de amigos en un restaurante que se bebería 39 vasos de vermouth en 10 minutos. Se lo tomó. Ganó la apuesta. Pero lo que sigue, hermanos, es que al tomarse el 10º, al instante cayó muerto. El pecado destruye. El pecado destruye. La historia de las víctimas del aguardiente es una historia de vergüenza, es una historia de corrupción, es una historia de crueldad, es una historia de ruina. El alcohol ha robado a la cara, hermanos, la gloria de su salud. Y en lugar de la tez natural del rostro, lo ha enrojecido, lo ha irritado con el alcohol. Ha quitado la belleza y la hermosura al rostro y lo ha dejado disforme e hinchado. Ha robado a las piernas su fuerza, dejándolas vacilantes e inestables. Ha quitado la firmeza y la elasticidad de las piernas para hacerlas débiles y falsos. Ha robado la sangre a su vitalidad y la ha llenado de veneno, de gérmenes, de enfermedades y de muerte. Ha robado al rostro su virilidad y la fortaleza y ha dejado en lugar de eso señales de sensualidad y de brutalidad. El alcohol ha corrompido la lengua con blasfemias, con necedades, con infamias. El alcohol ha inclinado las manos al mal, haciéndola instrumentos de brutalidad, de asesinato, en lugar de hacerlas útil y de bien hacer. El alcohol ha roto, hermanos, los vínculos de la amistad y ha sembrado los gérmenes de la enemistad. El alcohol ha hecho de aquel padre cariñoso, aquel padre y esposo cumplidor, ha hecho un hombre tirano, un hombre áspero, fornicario, adúltero, homicida e idólatra. El alcohol ha transformado a aquella madre cariñosa y aquella esposa hogareña en una verdadera fiera, seductora de hombres, llenas de insurrección, beligerantes, llenas de insatisfacción. El alcohol ha robado a la mesa de muchos hogares en el día de hoy su abundancia, su provisión, obligando a muchos de sus convidados a llorar de hambre y a pedir limosna en las vías públicas. El alcohol ha llenado de criminales los juzgados, las penitenciarías, las cárceles, las casas de corrección y las casas de recuperación social. El alcohol, hermanos, ha poblado las casas de asilo, los manicomios con sus infortunadas víctimas. El alcohol, hermanos, solo el horrible pecado del alcohol, escúcheme bien, ha llenado nuestro mundo de lágrimas, de gemidos, de lamentaciones, de odios, y a muchos desamparados los ha dejado llenos de miseria, llenos de desesperación. Muchos niños en los hogares crecen en el día de hoy sin uno o sin los dos de los padres por causa del pecado del alcohol. Vergüenza. ¿Y sabe qué es el problema? Que hay cristianos cometiendo ese pecado. Qué terrible. Pero vergüenza nos debería de dar. Oh, hermanos, el pecado tiene consecuencias. No se crea, hermanos, que a la larga el pecado del alcohol va a producir una enfermedad en su hígado, va a producir una enfermedad en su hogar. Usted va a llegar un día borracho en su casa y va a golpear a su esposa, va a maltratar a sus hijos, va a gastarse todo el dinero en el alcohol allí y va a terminar, hermanos, en vergüenza. El pecado del alcohol, hermanos, lo va a hacer a usted como estaba allí, como aquel hombre que yace en la punta de un macelero. No sabe a dónde va, no sabe lo que piensa, no sabe lo que dice. Ve a una mujer y se acuesta con ella, comete adulterio, comete una fornicación y por ende, hermanos, pierde a su esposa. Lo mismo con las mujeres. Pero es una vergüenza. El pecado destruye. El pecado cobra muy caro, hermanos. El pecado le engaña, no le crea. El pecado le hace pensar que todo va a estar bien, pero no es verdad, no va a estar bien. El pecado, hermanos, le quiere esclavizar para luego destruir su vida. El pecado le quiere esclavizar, hermanos, para destruir su hogar, su matrimonio, su familia, sus hijos, sus hijas. No consientas. No consientas al pecado y determina en el día de hoy abandonar el pecado.
Y de igual forma, hermanos, podemos ver ejemplos acerca del pecado. Y vamos a ver uno más, y que no vamos a ver todos por razón del tiempo. Pero Proverbios capítulo 7, y vamos a leer toda la escritura. Acompáñenme, Proverbios capítulo 7, hermanos. Pero podemos ver de igual forma en la vida de aquellos que practican el adulterio y la fornicación. Proverbios capítulo 7, versículo 7. Dice: vi entre los simples. Dice: consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y en las tinieblas de la noche. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y resillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Dice: se asió de él y le besó. Con semblante descaro dijo: sacrificio de paz, versículo 14, había prometido. Hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado, dice el versículo 16, mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra y aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. En el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Lo obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Versículo 22. Al punto, dice, se marchó tras ella, versículo 23, como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida. ¿Hasta qué? Hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora, versículo 24, hijos, y Dios está diciendo: oídme y estad atento a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos. No yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún a los más fuertes, dice, han sido muertos por ellas. Camino al Seol, dice el versículo 27, es su casa. La palabra Seol es esa palabra hebrea que se utiliza en el Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento se utiliza como Hades. Que la traducción a nuestro idioma, hermanos, es infierno. Camino al Seol es su casa. Dice el versículo, que conduce a las cámaras de la muerte. Hermanos, el pecado destruye. El pecado de la pornografía, el pecado del adulterio, el pecado sexual, el pecado extramarital, el pecado, toda clase de pecado sexual, hermanos, es contra su vida. El que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Me está entendiendo? Después lloramos cuando viene la enfermedad de transmisión sexual. Y gemimos y sufrimos y nos revoloteamos como las golondrinas. El pecado destruye. Después sufrimos cuando mi esposa se fue con otro. Cuando mi esposa me cambió, se fue por otro. Después sufrimos cuando por causa de ese pecado, mi esposa se fue. ¿Me está siguiendo? El pecado destruye. La palabra de Dios claramente dice, hermanos, no se aparte su corazón a sus caminos. No yerren sus veredas,
porque a muchos ha hecho caer heridos, aún a los más fuertes. ¿Se acuerda de David? ¿Se acuerda de David? ¿Se acuerda de Sansón? El más fuerte de todos. Y cayó por ese pecado. Porque se casó con una, luego la abandonó, luego se buscó a Dalila y esta lo disuadió, al punto le cortaron el pelo y terminó como tal. Pastor, alguien preguntó, ¿pudo haber Sansón haber hecho cosas más grandes para Dios? Sí pudo. Él pudo. Pero por causa de ese pecado, él cayó. Los más fuertes. Y en general, hermanos, así es con todo pecado. Ya que sus conductas pecaminosas los alejan de Dios. Conducen sus vidas al fracaso y a la destrucción. Llámese ese pecado soberbia, llámese ese pecado idolatría, llámese codicia, llámese homicidio, llámese robo, llámese mentira, llámese celos, llámese pleitos, llámese disensiones, llámese como se llame, ese pecado, hermanos, conduce a la muerte. Por eso Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, él dijo, el alma que pecare, esa morirá. Porque el pecado, hermanos, produce muerte. Porque el pecado destruye a los que los practican. Por esa razón, hermanos, huye del pecado. No dejes que te destruya. No dejes que destruya tu hogar. No dejes que destruya a tu esposa. No dejes que destruya a sus hijos. No dejes que destruya a sus hijas. No dejes que destruya a su familia. No dejes que el pecado, destruya la iglesia, hermanos. Huya de estas cosas. Huya del pecado, hombre de Dios. Huye del pecado, huye de estas cosas y sigue la justicia, la fe, el amor, la misericordia, la piedad. Lo siguiente que vamos a ver, hermanos, para ir terminando, es que el pecado, y lo mencionamos al principio, me lleva a la eterna condenación. Entonces, el pecado tiene consecuencias, como el boomerang, lo tiré, va a regresar. El pecado me va a destruir si no tengo cuidado con el pecado, me va a destruir mi hogar, mi familia, mi vida, mis hijos, la iglesia. Y el pecado tiene una consecuencia terrible, que es la separación eterna de Dios para siempre. Por eso Pablo dijo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. Dice, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Por eso, hermanos, Pablo nos advierte diciéndonos, no erréis, no os engañéis, no te equivoques, no, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con varones, entiéndase y léase bien, ni los que se acuestan con varones, no dice ni las que se acuestan con varones, los que se acuestan con varones, hombres con hombres, ni los maldicientes, ni los mentirosos heredarán el reino de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque Dios es santo. Por causa de la santidad de Dios, hermanos, el pecado nos conducirá directos al infierno de fuego. Por causa de la santidad de Dios, hermanos, la paga del pecado es la condenación. Y por causa también de que Dios es justo. Y Él va a juzgar al mundo entero con justicia. Por causa de que Él dijo, pecas y mueres. Por eso Pablo preguntaba, y lo veíamos la semana pasada, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué fruto tenías, hermanos, de las borracheras, del adulterio, de la fornicación, de la lascivia, de la mentira, de todo el pecado que cometí?
¿Qué fruto teníamos? Dice Pablo, porque el fin de ellos es muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Hermanos, escuche bien. Y estimados amigos, nadie que muera en sus pecados podrá salvarse de ese inexorable destino que tiene el pecado. El pecado produce muerte. Vimos en la escuela dominical qué significa esa palabra. Ser separado de Dios para siempre en el lago que arde con fuego azul, en el infierno. Ya. El pecado, hermanos, tiene consecuencias. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. El pecado destruye a todos los que lo practican para finalmente condenar para siempre en la eternidad sin Dios, sin esperanza y sin Dios. Hermanos, termino con eso. Creo que el mensaje ha sido bien claro. El pecado tiene consecuencias. Nadie puede cometer un pecado y pensar como David pensó, todo va a estar bien. No va a pasar nada. No seamos tan ilusos. Porque, hermanos, en primer lugar, ese pensamiento demuestra que usted no lee la Biblia. Porque en la Biblia vemos que sí hay efectos secundarios. Que nadie se burla de Dios. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La única razón, hermanos, por la que no hemos sido muertos por el pecado, es como bien lo ilustraría aquel famoso predicador de ese país llamado Jonathan Edwards. Él dijo, si no fuera por la preciosa presencia de la gracia de Dios que retiene al pecador, dándole oportunidad tras oportunidad para que se arrepientan, los príncipes del mismo infierno vendrían en el presente y arrojarían a todos los hombres al infierno. Si no fuera, hermanos, y la única razón por la que usted y yo y el mundo en general no hemos sido condenados al infierno es porque la preciosa gracia de Dios retiene su castigo, retiene su ira, dándole oportunidad a usted, dándole oportunidad al hombre, dándole oportunidad para que éste se arrepienta, para que éste se vuelva a Dios, para que éste abandone el pecado, para que éste cambie su vida, para que éste reconozca a Cristo, para que éste no vaya al infierno, porque Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que todos los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No que sean religiosos, no que se vuelvan a una religión, que se arrepientan de sus pecados, que abandonen el pecado, que se vuelvan a Dios. Porque el pecado destruye. Y la única razón, porque Dios, en su gracia, está dando oportunidad. Pero un día, hermanos, tengo malas noticias. La Biblia lo enseña. Un día Dios va a decir, como dijo, ya dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. 120 años. Noé hace un arco. Ya. Si entran, se salvan. Si no, vaya, vive Colombia. Un día el Señor Jesucristo vendrá. Un día el libro de Apocalipsis comenzará a cumplirse paso por paso por paso. Un día todo va a acabar. No juegues. Dios no puede ser burlado. La única razón por la que no se ha abierto el infierno y nos ha tragado es porque Dios no quiere que perezcamos. Sin embargo, hermanos y amigos, nunca llega a sentirse a salvo porque nunca he visto el infierno. Porque no he ido allá, porque nadie ha venido a echarme el cuento. Otra vez, eso demuestra que usted no lee la Biblia. Porque ya vino uno. El Señor Jesús vino hace 2000 años de allá. Y usted no le ha creído. No crea, no llega a sentirse a salvo porque no he visto al infierno para creerlo. Si Jesucristo no es su Salvador, si usted no ha corrido hacia Él, usted morirá por su pecado y despertará como aquel hombre que fue sepultado y abrió sus ojos
en el terrible lugar, creyéndolo o no. Lo creas o no. Por eso, yo no sé si usted no es salvo, yo no sé qué usted espera para ser salvo. Honestamente. Si usted es un creyente, yo no sé qué usted está haciendo que no abandona el pecado. El pecado destruye. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos por su palabra. Gracias, Señor, porque usted es bueno, Señor. Gracias, Señor, por esa maravillosa gracia que no merecemos, Señor. Gracias, Señor, por esa infinita bondad con que usted, Señor, nos ha amado, por medio de la cual, Señor, su ira no se derrama sobre este mundo, por medio de la cual, Señor, aún estamos aquí. Y el infierno, Señor, no nos ha tragado vivos, como aquellos que perecieron y fueron tragados vivos, que se rebelaron contra el varón de Dios y dijeron, solo por boca de Moisés habla Dios. Y usted, Señor, los tragó. El infierno abrió su boca, Señor, y ellos fueron arrojados al infierno. Oh, Señor, la única razón por la que no hemos muerto, por la que no hemos perecido, es porque usted, en su infinita bondad, está dando oportunidad tras oportunidad para que cada uno de los que estamos aquí y todos los hombres en general se arrepientan, se vuelvan de sus caminos a usted, se vuelvan del pecado que nos lastima, que nos hiere, que nos engaña, que nos esclaviza y que tiene consecuencias, Señor, que no queremos sufrir. No queremos ir al infierno. No queremos, Señor, sufrir consecuencias. Sin embargo, Señor, no queremos abandonar el pecado. Te pido, Dios, que usted bendiga a cada uno de los que están aquí. Usted, Señor, ayude que cada uno de los que están aquí en el día de hoy puedan salir, Señor, de aquí con un corazón dispuesto a abandonar el pecado, cualquiera que éste sea, y volverse por completo a ti. Bendice a mis hermanos. Y si hay alguien, Señor, que no es salvo, si hay alguien, oh Dios, que no le conoce, si hay alguien, Señor, que no está 100% seguro, segura, que si muere hoy va a estar con usted para siempre, te pido, Señor, que usted rompa y quiebre su corazón, que abra su entendimiento, Señor, para que pueda entender, y que su luz, Señor, la luz de su evangelio, pueda llegar a su vida, y él se pueda abandonar el pecado